Periodo de entreguerras, 1919-1938. Los locos años 20 y el sueño americano. Los locos 20 también fueron llamados los felices años 20. Ya mencionamos en videos anteriores que Estados Unidos fue el principal beneficiado después de la Primera Guerra Mundial. Y el capitalismo norteamericano surgió enormemente. Eso también conllevó a la euforia de los estadounidenses, y ahí se acuñó el término de sueño americano o American Dream, que ahí también toma el concepto de self-made man, hombre hecho a sí mismo. Decían que Estados Unidos tenía las oportunidades para que cualquier persona pudiera surgir. La gente empezó a derrochar, empezó a salir de juerga, todo era como un clima de fiesta. Pero eso no duró para siempre. Pero antes de seguir vamos a mencionar las características también de los años 20. Hubieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la benzina, formas de organización como por ejemplo el Fordismo, que era una forma de trabajo en serie, o sea, una fábrica, por ejemplo, fábrica, no sé, de autos, como Ford tiene una fábrica de autos, uno hace las ruedas, otro hace la pantalla, o sea, el vidrio, otro hace el motor, etc. Así como se dividía el trabajo. Es el Fordismo. Hubieron otros conceptos, pero ese es el más famoso. También en los años 20 empezó lo de la concentración del capital. Estaba concentrado en empresas grandes, en holdings, en cárteles, etc. Y eso. También en esta época empezó lo que era el voto femenino, el feminismo. Las mujeres que exigían sus derechos y se hacían valer tanto como los hombres. Que una mujer votara antiguamente era como absurdo, si las mujeres no valían nada. Pero luego, en esta época, las mujeres empezaron a apelar por lo que merecían. Chile, claro, fue más tardío en esto, no fue en los años 20, sino en los años 40, en 1941, el gobierno de Gabriel González Videla, donde empezaron a votar. Vamos a dar un salto geográfico, y de Estados Unidos nos vamos a ir a Alemania, a la República de Weimar. No mencioné el video de la Primera Guerra Mundial, pero Guillermo II, el Kaiser alemán, luego de perder la Gran Guerra, huyó y se refugió en Holanda y dejó sus cargos como gobernante. Esto conllevó a que Alemania quedara en una confusión que finalmente terminó en un gobierno democrático, un gobierno republicano. Y el gobernante de este gobierno, por valga la redundancia, fue un señor apellidado Hindenburg, que era un veterano de la Primera Guerra, que peleó en el frente oriental, y era este señor de la foto. Pero los alemanes están bastante desconcertados con este cambio tan radical, porque ellos estaban acostumbrados a una monarquía, y de monarquía e imperio pasaron a ser un pequeño país gobernado democráticamente. Luego vamos a volver a Estados Unidos. Recordemos lo que dije antes de esto, lo de la euforia, lo del derroche, etc. Y esto les pasó la cuenta. El 14 de octubre de 1929, fue un día jueves, llamado el Jueves Negro, cayó estrepitosamente la bolsa de Nueva York. Es decir, todas las acciones se vinieron al suelo, porque estaban sobrevaloradas. La gente compraba más de lo que tenía. Y eso al final conllevó a este desastre. Que como Estados Unidos era la principal potencia, al final todos los países empezaron a caer, como efecto dominó. Aunque el efecto dominó luego se usa para otros términos, pero bueno. Y, bueno, este mismo día, 11 empresarios se suicidaron, y así fue siguiendo con los días siguientes. Esto produjo la crisis del 29. Como digo, afectó a todo el mundo. No había no había comida, había hambre, no había trabajo, cerraban las empresas, quebraba la gente, habían indigentes, etc. ¿Cuál fue el país más afectado? No me van a creer, pero fue Chile. Todas fotos en imágenes son los trabajadores de la salitrera, y quebraron.
ya que en esta misma época se inventó el salitre sintético, lo hicieron los alemanes. Por lo tanto, el principal recurso del que vivía Chile, que era un país monoproductor, sigue siéndolo, ahora con el cobre, Chile ya no tuvo posibilidad de seguir ganando con la venta de salitre, porque ya había salitre sintético que era mucho más barato. Y al mismo tiempo, bueno, la crisis del 29 lo que hizo que Chile se destrozara por mucho tiempo. Pero vamos a hablar ahora de otra cosa, de las consecuencias políticas de la crisis. La gente, al ver en sus gobiernos democráticos el desastre que estaba sucediendo, empezaron a culpar también en parte a la democracia. Y esto, los alemanes decían, no, Weimar, esta República de Weimar con Hindenburg, que nos tienen en la ruina, etc. Y empezaron a relacionar con la democracia. Entonces buscaron soluciones políticas fuera de la democracia, lo que se llamaron los totalitarismos. Stalin no sé si califica mucho acá. Stalin es el gobernante ruso luego de Lenin. Lo ponemos porque también es un destacado totalitarista. Pero los principales, como consecuencia política de la crisis, fueron Hitler y Benito Mussolini. Porque la gente, como estaba ya desilusionada con la democracia, empezaron a buscar, como dije, refugio en otras teorías. Las teorías fascistas, las teorías nacionalsocialistas, etc. En Italia aclamaron todos al fascista Benito Mussolini. Fascismo en Italia. Mussolini, este señor de acá, fue aclamado por todos los italianos luego de su marcha por Roma y le otorgaron finalmente el poder ya que tenía la mayoría de los italianos a su favor. Y fue un gobierno centralizado en él. Ya, o sea, él tenía todos los cargos políticos en sus manos. Y al mismo tiempo empezó un régimen duro y comenzó también a atacar países más débiles, como por ejemplo lo que hoy día es Etiopía, en esa época era Abisinia. Atacó sin motivo alguno para aumentar el imperio italiano, comenzarlo de alguna manera, porque en esa época tenía muchas colonias. Entonces, bueno, la gente estaba contenta con él, fascista. También lo mismo sucedió con el nacionalsocialismo en Alemania, que era una idea lejos de lo que hoy consideramos socialismo. Hablaba sobre la idea de una superioridad racial alemana. Según los nacionalsocialistas se basaban en este señor Nietzsche. No sé cómo se escribe, creo que se escribe así. Nietzsche. Estoy casi seguro que se escribe así, pero no pero algo así, con Z-S-H-C. ¿Ya? Pero en realidad, Nietzsche, el filósofo, había mencionado la idea de un superhombre, pero los nacionalsocialistas lo distorsionaron por completo. Y decían que el superhombre era alemán, rubio, ario. Estaban en contra de los judíos porque decían que los judíos están apropiándose de todos los trabajos, etc. Y cuando en Alemania tenía que predominar el superhombre alemán. Era una cosa bien racial, bien chauvinista. Porque en esta época también empezó a haber un sentimiento de chauvinismo. ¿Qué es el chauvinismo? Un nacionalismo, un nacionalismo exacerbado, un amor a la patria, pero ya como excesivo. Y finalmente, Hitler asciende al poder. ¿Cómo? Se podrán preguntar. Ya que Hitler, en esta época, o sea, previo a su introducción en la política, era un don nadie. Había sido cabo en la Primera Guerra Mundial, o sea, un rango bajísimo. Luego había sido aspirante a pintor, no lo aceptaron en la universidad, la Academia de Bellas Artes. Entonces se dedicó a pintar postales en la calle. Luego empezó a meterse en toda la política. Uno de los fundadores del nacionalsocialismo. Y una vez hizo una marcha por Berlín y tratando de imitar la marcha por Roma que había hecho Mussolini, con el que consiguió el poder. Trató de hacer un golpe de estado de Hitler, al igual que Mussolini, pero no lo logró y lo metieron preso. Allí escribió en la cárcel, en los 5 años que estuvo preso,
un libro que se llamó Mein Kampf, Mi lucha. En ese libro hablaba sobre su idea nacionalsocialista, mucha gente lo leyó y empezaron a simpatizar con él. Tanta era la aprobación popular que tenía que Hindenburg lo nombró canciller en 1933. Y más adelante, cuando Hindenburg murió, Hitler asumió como presidente, elegido democráticamente. Y empezó lo que fue el gobierno del Tercer Reich. ¿Por qué se llama Tercer Reich? Porque en Alemania han habido 3 reinos. Este es el tercero, ¿ya? Significa Tercer Reino. Entonces, el Tercer Reich se destacó por muchas cosas que veremos en el siguiente video, el video de la Segunda Guerra Mundial.